Muy buenas noches, colegas. ¿Se escucha mi audio? Buenas noches, perfecto. Buenas noches, doctor Torres. ¿Les parece que comencemos? Muy bien, ya son más de 15 minutos de la hora programada. Creo que es pertinente comenzar. Voy a permitirme compartir. ¿Alguien podría ayudarme, indicarme si es visible la diapositiva? Sí, doctor, ¿se ve bien? Muy bien, muchas gracias. Bueno, el día de ayer habíamos visto la parte sustantiva y aparte de la adjetiva relacionado con el Instituto de la Filiación. Hoy vamos a analizar cada una de las acciones que están establecidas en nuestra ley y de acuerdo a las preguntas que vayan a realizar, vamos a tratar de reconstruir premisas normativas para poder encontrar la solución a alguno de los problemas que se nos presenten. Pero debo resaltar algo, estimados colegas. Un poco vamos a retroceder en nuestros conocimientos y recordar que antes materia familiar o las normas familiares se encontraban insertas en las normas civiles. Todavía en algunos países es parte de la normativa civil las normas familiares. En nuestro país, con la ley 996, ya se hace un intento hacia la autonomía normativa en cuanto a la parte sustantiva. Recordemos que con esta ley, la parte sustantiva ya era especializada en la materia y solamente en la parte adjetiva o procedimental nos reconducía al procedimiento civil. En la actualidad, debemos precisar que ya tenemos la parte sustantiva, también la parte adjetiva, aunque es bueno reconocer que no llega a analizar o a cubrir la totalidad de situaciones que puedan presentarse. Sin embargo, ya es un intento de lograr una autonomía normativa en ambas materias, sustantiva y adjetiva. ¿No? Entonces, ¿para qué recordamos este aspecto? Recordamos porque, como ayer les había indicado, en la parte de nuestro código de la ley 603, en este primer libro de la parte sustantiva, tenemos institutos sustantivos. En la parte adjetiva, los institutos procedimentales. Ahora, hay que tratar de entender cuando nos referimos a institutos, así como el matrimonio, la unión libre, la filiación, los bienes gananciales,
el patrimonio familiar, entre otros, vamos a tener que entender que cuando realizamos actos jurídicos familiares relacionados con determinado instituto, debemos acomodarnos y asumir todas las normas que regula ese instituto. ¿Por qué estoy haciendo mención a esto? Porque la ley 603 establece el instituto de la afiliación y nos indica qué acciones podemos iniciar para buscar establecer la afiliación en vía judicial, y cuando ya se tiene una afiliación, también nos indica qué acciones vamos a iniciar buscando la invalidez de ese acto jurídico familiar. Es decir, que nosotros no podemos inventar nuevas acciones, puesto que se trata de un instituto de materia familiar. Sin embargo, es posible, y como en la realidad sucede, que estos institutos que están taxativamente previstos en nuestra norma familiar, me refiero a los de impugnación o a los que buscan la invalidez de una afiliación, llámese negación, llámese impugnación, acción de reclamación y otros, estos están previstos taxativamente en la norma. Y como tal, no podemos apartarnos de su regulación familiar. Tenemos un micrófono abierto por ahí. Bueno, entonces decíamos que es importante conocer este contexto que les estoy analizando, puesto que, por ejemplo, voy a hacer la distinción, por ejemplo, en la parte civil, los actos jurídicos, existen actos jurídicos, existen hechos jurídicos y negocios jurídicos que tienen sus consecuencias y efectos distintos. En materia familiar, como ya tenemos establecido institutos sustantivos, lo que significa que debemos acomodarnos a su normativa especial. Ahora, les decía, en materia civil, por ejemplo, contra un acto jurídico o contra un contrato, podíamos plantear una acción de invalidez y está prevista, por ejemplo, la nulidad de contratos o la anulabilidad de contratos, y existen causales que regulan este tipo de contratos o actos jurídicos. Entonces, a ver, esos son actos o contratos civiles. No existe una acción prevista en materia familiar de nulidad del acto jurídico familiar de establecimiento de filiación. No está con esa nomenclatura, digamos. El legislador está permitiendo que las personas puedan acceder a la posibilidad de buscar la invalidez del establecimiento de una afiliación, pero lo está clasificando en acciones específicas. Así tenemos la negación de paternidad, la impugnación de paternidad o maternidad, la acción conjunta que nos permite, también la acción de reclamación de una afiliación distinta. Entonces, lo que sí podemos hacer es agarrar cualquiera de estas y poder reconstruir una premisa normativa cuando hay un hecho concreto que no está regulado en la norma familiar, para que se pueda acceder y pueda una autoridad judicial procesarlo y decidir sobre un derecho que tenemos. Bueno, esto lo hago como una introducción, puesto que ahora vamos a ver qué tipo de acciones están en la norma. Pero ayer ya hemos anticipado que también es posible iniciar otro tipo de acciones que específicamente no están en la norma, pero que sí se podría reconstruir una premisa normativa de una determinada acción para acomodar nuestro problema y buscar su solución. Muy bien, espero que con ese contexto podamos entender. Acá la primera diapositiva les presento son los principios del proceso familiar. Entre ellos están la oralidad,
entendida como el predominio de la palabra hablada sobre la escrita, la inmediación, aquella relación directa entre el juzgador, las partes y los terceros que intervienen en el proceso. Lo he resaltado con rojo, la verdad material, porque se privilegia la verdad fáctica resultante de los elementos objetivos de las pruebas, su valoración integral y la interacción de los sujetos procesales. Este principio de verdad material lo estoy resaltando para luego entrar en específico a unos principios relativos a la filiación que estamos analizando. También tenemos el principio de trascendencia, se refiere a que no hay nulidad sin perjuicio, al no formalismo, relacionado en no privilegiar formalidades en el desarrollo del procedimiento, el impulso procesal, como medidas tendientes a evitar la dilación a cargo del director del proceso, que es la autoridad judicial, el principio de preclusión y retroactividad de las etapas procesales, el principio de buena fe y lealtad procesal, relacionada con la actuación respetuosa, honesta, de buena fe, lealtad y veracidad sobre los hechos, también el principio de protección de las familias, relacionada con la primacía de la protección familiar por encima de los intereses particulares de sus miembros, la interculturalidad, referida a la diversidad cultural y lingüística de los sujetos procesales. Finalmente, el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, entendido como aquella primacía o preeminencia y prioridad con relación a los demás sujetos procesales. Y también, como pueden notar, está resaltado. Hemos resaltado del catálogo de principios que nos presenta el proceso familiar, dos principios en específico: verdad material e interés superior de los hijos. Esos los vamos a ir analizando. Pero primero habría que entender, colegas, qué son los principios y para qué nos sirven los principios. Así vamos a ver que los principios son aquellos mandatos de optimización, porque ordenan que algo se realice en la mayor medida posible, de conformidad con las posibilidades fácticas y jurídicas. Entonces vamos a entender que los principios son una herramienta, son aquellos mandatos que nos permiten optimizar las reglas procesales, pueden ser, o las normas jurídicas. Para eso nos sirven los principios. A ver, vamos a para entender de mejor manera alguna norma o presupuesto legal. Vamos a hacer una especie de analogía. Yo en lo particular lo entiendo y lo uso, los principios, como herramientas de trabajo en forma constante. Hay principios para la norma sustantiva, hay principios para la norma adjetiva. Lo que ahorita estamos analizando, por ejemplo, son principios de la parte adjetiva. Pero quiero hacer una analogía para ver lo importante que es usar los principios a tiempo de analizar e interpretar una disposición normativa. Y esta analogía que voy a hacer, por ejemplo, un carpintero tiene que clavar en una madera y para eso tiene, supongamos, solamente una piedra, ¿no? O en el mejor de los casos, digamos, un martillo. Y tiene que hacer incrustar 10 clavos. Con el martillo va a tener que golpear varias veces cada clavo y el siguiente con el riesgo de golpearse los dedos también, bueno, y va a tomarle mucho tiempo, esfuerzo. En cambio, si ustedes conocen, existe una pistola con clavos donde se le apunta al lugar donde se quiere introducir y apretando un gatillo que tiene, el clavo se incrusta en la madera en forma inmediata. Esa es una herramienta. Ahora, esta herramienta obviamente nos va a servir para optimizar el trabajo que estamos realizando. Lo vamos a hacer en menor tiempo, de mejor forma, menos esfuerzo físico, es decir, va a haber un trabajo más inteligente que un trabajo más esforzado. Ahora, ¿por qué les hago esta analogía?
es porque estos principios deben ser entendidos como herramientas para optimizar el trabajo que realizamos, ¿no? Por eso es importante entender que cuando yo quiero interpretar una determinada norma, darle el sentido normativo a este enunciado legal, entonces debo utilizar los principios para poderlos entender a cabalidad. Puesto que si yo no lo hago de esta forma y hago una interpretación, supongamos, gramatical de la misma, no voy a darle el verdadero sentido que la norma estaba queriendo regular. Además de los principios, obviamente, inicialmente les había indicado que debo ponerme los lentes previamente de la Constitución y el bloque de constitucionalidad. Con esos lentes voy a leer el enunciado normativo, pero también con los principios. De esa forma es la que voy a encontrar la solución a determinado conflicto que se vaya a presentar. Entonces, notemos que es muy importante acudir a los principios cuando no podemos entender una determinada norma o estamos entendiéndolo de diferente forma. Bueno, espero haber me he hecho entender con relación a los principios y vamos a ver que del principio de verdad material que hace un momento habíamos resaltado, surge o emerge la verdad biológica, también como principio, que consiste en basar las decisiones en pruebas científicas sólidas y una evidencia objetiva. Porque recordemos que en la actualidad, por la tecnología que tenemos, es posible determinar la paternidad a través de la toma de muestras de sangre o de saliva u otro tipo de muestras, una determinada paternidad o maternidad, ¿no? Entonces, ¿de dónde surge el principio de verdad biológica? Se han debido preguntar, si no está en el catálogo de la ley 603, entonces, ¿de dónde está apareciendo, diríamos, este principio de verdad biológica? Textualmente y taxativamente no está previsto, por si acaso, ¿no? Es un desarrollo jurisprudencial y doctrinario que señala que emerge de la verdad material, ¿no? Y asimismo, por ejemplo, el interés superior, que sí está en forma taxativa, pero de este va a emerger el principio de favor fili, es decir, que permite decidir en beneficio del niño. Cuando existe alguna duda sobre algo, mejor es fallar en beneficio del niño, niña o adolescente. A eso le llamamos el interés de, perdón, el principio de favor fili. Entonces, acá estamos viendo de dónde emergen estos dos principios que son muy importantes para analizar las acciones sobre filiación. Obviamente, su desarrollo, nuevamente les voy a reiterar, sus precedentes están en las sentencias constitucionales que han sido usadas e interpretadas para conocer de estos principios. También están en los principios generales del derecho. Nuestra norma familiar nos dice que ante vacíos normativos, bueno, o a un caso que no exista una norma que solucione en específico, debemos acudir a los principios generales del derecho, ¿no? Entonces, ojo, por favor, colegas, espero que se esté comprendiendo. En materia de filiación van a regir el principio de verdad material en su fuente de verdad biológica. El interés superior también en su fuente de favor fili. Entonces, estos dos principios vamos a utilizar para que en cierto momento que tengamos conflicto en decidir si procede resguardar la verdad biológica o la verdad socioafectiva de una persona. Vamos a ponderar estos dos principios para ver cuál de ellos es el que debe primar, ¿no? Bueno, esa labor lo vamos a hacer al final con las preguntas de determinados casos, realizando una labor de interpretación y de argumentación, si el tiempo nos va a permitir. Ahora, les había indicado que existen acciones en específico y hemos analizado prácticamente cuando veíamos los modos de establecimiento de la afiliación. Pero ahora también lo vamos a reiterar ya en este modelito de flujograma que se les presenta
Pero inicialmente vamos a señalar que conforme al artículo 18, Romanos 1, se establece la acción de negación de paternidad. Esta norma otorga la legitimación activa, es decir, dice quién puede, qué persona puede tener la calidad de demandante, quién puede accionar esta pretensión, dice. Es la persona que ha sido indicada como padre o como madre. Es decir, entonces, que de acá vamos a suponer que la filiación de esta persona que se pretende buscar la invalidez de ese acto ha sido filiado conforme a una presunción por indicación. Entonces, este es el caso de una filiación por indicación que pretendemos su invalidez. Obviamente, la terminología exacta que nos da nuestra ley 613 es la acción de negación de paternidad, también puede ser de maternidad. Bueno, la persona que ha sido indicada por la progenitora a tiempo de filiar es la persona que está legitimada para demandar a través del amparo de esta norma. Nadie más, por si acaso. El hijo no puede utilizar la acción de negación para impugnar su filiación, no, para él está reservado otro tipo de acción. Esto es para el indicado como padre. Ahora, ¿quién tiene la legitimación pasiva? Es decir, ¿quién va a ser demandado o quiénes van a ser los demandados en este tipo de acción? Van a ser la persona que ha sido filiada y su guardador, si es que es un menor de edad. ¿No? Es posible que debe plantearse contra un menor de edad porque el plazo para su interposición es corto. Entonces, es un menor de edad. Y ojo, acá debemos considerar algo. Como es menor de edad, no puede ser demandado en forma directa porque carece de capacidad para realizar actos de la vida civil. Entonces, pero debemos demandar también contra el menor, o sea, taxativamente contra el menor, porque es a quien se le va a afectar la filiación. Pero obviamente por su minoridad vamos a tener que verificar qué progenitor o quién está ejerciendo la guarda. ¿Por qué la guarda? Porque a través de la guarda se ejerce los tres mecanismos de protección familiar a los niños, niñas y adolescentes. Es decir, que quien ejerce la guarda ejerce la autoridad paterno-materna, ejerce la representación de los actos de la vida civil y la administración de los bienes, que son los tres mecanismos de protección familiar al niño, niña y adolescente. Entonces, supongamos que vive con la madre está ejerciendo la guardia. Entonces, hay que también demandar contra ella. Esta persona va a actuar por sí misma porque ha participado del acto, porque es quien ha indicado, y por otro lado va a participar representando al niño o niña o adolescente que está siendo codemandado. En síntesis, dos personas van a ser demandadas. La persona afiliada, es decir, el menor de edad a quien se le ha atribuido la afiliación, y segundo, su progenitora, ambos deben ser demandados. Y hay que pedir a la autoridad judicial que ante la minoridad de este hijo sea la madre su tutora ad litem, es decir, para ese proceso en específico. Es posible que no esté su mamá, es posible que sea un tercero que esté bajo el cuidado de alguien, entonces a ese alguien hay que declararle tutor ad litem para que los represente al menor en este tipo de procesos. ¿No? Entonces, estamos viendo que la legitimación pasiva debe ser demandada contra dos personas. Ahora, en cuanto al plazo para la interposición de esta acción, la norma familiar 18 Romanos 1 establece el plazo de 6 meses desde que se tomó el conocimiento del registro. Este dato es importante porque tiene que demostrarse en qué momento se ha tenido conocimiento de ese registro. Pero ahora vamos a ver en el flujograma que les presento a quién le corresponde demostrar esto para que se active o no una excepción o una caducidad. Eso lo vamos a analizar en el flujograma. Ahora bien, ¿qué es lo que se debe demostrar? En este tipo de acción se tiene que demostrar que el indicado como padre
a que se ha establecido una filiación no sería tal. Es decir, tiene que demostrarse el defecto de veracidad biológica, que él no es su padre biológico. Eso es lo que se tiene que demostrar, ¿no? Ahora, vamos a analizar en este flujograma que les presento, que tenemos igual 3 columnas, amarilla la primera del demandante, naranja de la autoridad judicial, otro amarillo de la parte demandada. Vamos a iniciar, el demandante presenta su demanda, obviamente su memorial de demanda, cumpliendo con todos los requisitos establecidos, requisitos de forma en el artículo 259 de la ley 603. Debe acompañar además su certificado y fotocopia de la partida de nacimiento de la persona de quien se está impugnando la filiación. Debe ofrecer medios legales de prueba. Ya hemos indicado que en este tipo de procesos ya está tasada la prueba, debe ser el medio legal de prueba de pericia para determinar la paternidad. Una vez que se presenta la demanda, la autoridad judicial tiene varias opciones. Entre esas opciones, primero puede tener el rechazo por improponible. Y van a ver que ustedes en algunos casos está activándose en forma o de oficio este rechazo, ¿no? Emitiéndose autos que rechazan una demanda por improponible, por haber sido planteado fuera del plazo legal, se están declarando su caducidad en forma directa. Ahora, ¿cuándo sucede eso? Si ustedes han acompañado pruebas relativas a la afiliación, el certificado de nacimiento, fotocopia de la partida de nacimiento, y en ese trámite hubieran acompañado una prueba que acredita que tuvo conocimiento de esa paternidad antes de 6 meses, entonces su demanda va a ser rechazada de oficio por improponible. ¿Por qué? Porque no se lo planteó dentro del plazo de los 6 meses. A ver, como relato solamente, a alguien se le ocurrió, por ejemplo, demandar la negación de paternidad, estaba hecho por indicación, acompañó las actuaciones del proceso familiar de fijación de asistencia familiar y señaló, me enteré recién con este proceso de asistencia familiar, pero en la citación con la demanda verificamos que había sido hace más de 6 meses atrás, lo que significa que habiendo conocido que se le ha atribuido una afiliación por indicación, no activó la acción de negación de paternidad en el plazo de 6 meses. Lo que significa que la autoridad judicial puede emitir en forma directa una resolución llamado auto definitivo de rechazo indímine por su manifiesta improponibilidad, ¿no? Esta resolución por lo general se está haciendo de oficio para evitar todo un trámite innecesario que va a resultar en lo mismo, ¿no? Entonces tengamos cuidado cuando presentamos nuestra demanda y qué tipo de otra prueba estamos acompañando. Colegas, si estoy presentando mi demanda, yo mismo le estoy dando armas al juez para que lo elimine mi demanda. Eso hay que tener mucho cuidado. No lo hagan. No hay necesidad de demostrar cuando uno tuvo efectivo conocimiento. Y ahora les voy a explicar por qué, cuando veamos la contestación. Porque recordemos, por favor, colegas, que la excepción lo plantea la parte demandada. Y si plantea la excepción de prescripción, porque estaría fuera de plazo, recién se puede correr en traslado para resolverlo. Pero no matemos nuestras demandas, porque es un suicidio mandar prueba a nosotros que acredite que conocíamos de la paternidad o de la indicación de paternidad antes de los 6 meses. A ver, continuemos. La otra opción de la autoridad judicial es la admisión de la demanda. A ver, vamos a suponer que acá no acompañó ninguna prueba de cuando tuvo conocimiento de la indicación de paternidad.
es decir, no acompañó las fotocopias del proceso de asistencia familiar, inclusive no los ha mencionado. Supongamos que simple y llanamente dice que no es su hijo y niega la paternidad y inicia la demanda. Y ofrece ADN para demostrar esa verdad biológica. Ahora bien, se admite la demanda porque si no hay esa prueba, ese elemento probatorio, la autoridad no va a poder rechazar de oficio. Entonces, lo único que le queda es admitir y correr en traslado. La parte demandada, a tiempo de contestar, sabemos que puede asumir una defensa pasiva, es posible que conteste en forma negativa, simple y llanamente, sin oponer excepciones. Si hiciera eso, obviamente el juez ya no puede hacer nada porque de oficio no puede señalar excepciones de prescripción. Eso necesariamente es un atributo de la parte demandada. Es una posibilidad o un mecanismo de defensa de la parte demandada. Si contestaría en forma simple, obviamente se va a señalar con la contestación directamente una audiencia para toma de muestras para la realización de la prueba de genética molecular y determinar la paternidad. Esta audiencia se la realiza en presencia de las partes, de los abogados, quienes, bajo el principio de inmediación, todos pueden observar la toma de la muestra, solamente la toma de la muestra, porque la realización del trabajo pericial como tal es en laboratorio, ¿no? Posteriormente, de 5 a 7 días y algunas veces 10 días, ya hacen llegar el resultado. Es una audiencia que se tiene que señalar, como ustedes pueden observar, antes de la realización de la audiencia única de juicio. Y el resultado de este estudio ya tendría que estar para la audiencia única de juicio, ocasión en la que se va a debatir el medio legal de prueba y se va a resolver el conflicto de acuerdo al resultado de la prueba pericial. Si fuera un caso simple donde se ha planteado la demanda, ha contestado en forma negativa y ha dicho, no, si eres el demandante, es el padre, se está volviendo loco, yo también ofrezco el ADN, que se haga el ADN, se hace el ADN y eso es lo que va a definir prácticamente porque la autoridad judicial no podría apartarse de este medio legal de prueba que, como les digo, es una prueba tasada que está establecida en el artículo 30 de la ley 603. Entonces, lo que va a quedar es simple y llanamente la resolución en forma favorable o desfavorable dependiendo del resultado del ADN. Ahora, en este tipo de audiencias hay una práctica que se realiza en varios juzgados, no en el mío, en sentido de que han inventado audiencia de apertura de sobre, porque la prueba pericial viene en sobre cerrado, como si fuera algo reservado y tenga que abrirse únicamente en audiencia. Eso no está en ninguna parte del procedimiento. Esa es una práctica que suelen hacer para generar el suspenso en todos, ¿no? Se genera un suspenso entre todos para que ese mismo momento al abrirse se lea y genere una información directa, pero no está previsto eso judicialmente. Inclusive es en contra del procedimiento. ¿Y por qué les voy a decir? A ver, es posible que la prueba, una vez que ha sido presentado por el perito, debe ser puesta a conocimiento de las partes, porque es prueba pericial, y toda prueba pericial es susceptible de observación, de impugnación o propugnación, ¿no? Es de demostrar su acuerdo o de negarse o impugnar por algún defecto que haya podido surgir en la realización o en el resultado del informe, ¿no? Es posible realizar esta observación y se lo hace en el plazo de 3 días. Ha pasado, es posible, señores, a veces se realiza una prueba les voy a comentar el caso, una prueba de ADN que se hizo solamente entre el padre y el hijo y determinó de que no era el padre. La madre afirmaba y juraba constantemente de que no, que sí él es el padre. Entonces, cuando hicieron un nuevo estudio donde se le incorporó a la madre,
también se determinó que la madre tampoco era la madre. Entonces, ahí surgió un caso de sustitución de hijo, es decir, les cambiaron el hijo en el momento del nacimiento y obviamente el resultado iba a ser negativo en la paternidad, también en la maternidad. Se ha generado todo un enredo, puesto que han sufrido esta negligencia, digamos, ¿no? Entonces, noten, es posible impugnar de esa forma o impugnar de otras formas también. Hay muchos que ya comienzan este tipo de demandas con ADNs que ya lo han hecho de la saliva a ocultas del tribunal, digamos, ¿no? Ya han realizado, ya tienen, saben lo que va a salir y de repente sale lo contrario. Entonces, lo que hacen es impugnar para hacer revisar ese resultado. No es una buena práctica, desde mi punto de vista, el mantener un sobre cerrado y dejarnos en audiencia abrirlo y no poder tener esa posibilidad de su impugnación. Eso solamente como comentario. En audiencia única, como les había indicado, se va a resolver en base a ese tipo de prueba. Este es la acción de negación de paternidad conforme al artículo 18, Romanos 1. Ahora vamos a analizar la siguiente acción, que también se llama acción de negación de paternidad, pero está regulado en el artículo 18, Romanos 2, ¿no? Y vamos a analizar sus presupuestos. La legitimación activa en este caso está otorgada a aquella persona que ha registrado una filiación errónea. Eso es lo que dice la norma. Y es posible la misma madre que pueda decir, he establecido una filiación errónea. Porque ha pasado, suele pasar que en un mismo periodo de tiempo tenías relaciones sexuales con diferentes varones y se ha equivocado de atribuirle a uno o al otro, entonces cometió un error. En ese caso, también la misma progenitora podría iniciar este tipo de acción. Y obviamente el indicado o más bien el que ha ido voluntariamente a establecer una filiación, ha podido también ser inducido en error por engaño de su pareja. Su pareja le ha dicho, tú eres el papá, y creyendo de buena fe en su pareja, va y reconoce a una persona que no sería su hija biológica. Entonces, ahí también existe un error que ha sido inducido por su pareja. Es decir, estas personas pueden interponer este tipo de acción, están legitimadas para esto. Ahora, ¿quiénes están legitimados para ser demandados? Lo mismo que lo anterior, ¿no? La persona que ha sido filiada debe ser demandada, aunque sea menor de edad, y su guardador, si es que es menor de edad, está ahí, porque es posible que la madre también haya participado del engaño o del error que ha sido inducido, ¿no? Entonces, los dos deben ser demandados, el hijo y la madre, o en su caso, quien esté ejerciendo la guarda. Ahora, para la interposición de esta acción, a diferencia del 18.1, en este caso es 5 años desde que se ha procedido a la inscripción de esa filiación en el registro. Acá vamos a aclarar algo. No es los 5 años desde que se ha inscrito la partida de nacimiento. No, no necesariamente, sino desde que se ha inscrito la afiliación. Ahora, por lo general, toda filiación se lo registra al mismo tiempo de la inscripción de la partida de nacimiento. Pero vamos a ver que en otros casos, en algunos casos, primero se registra la partida de nacimiento de una persona, puede ser solamente con la filiación materna, y después recién se adiciona la filiación paterna, puede ser años después. Entonces, el plazo de 5 años es desde que se ha registrado la afiliación que se está pretendiendo impugnar. Es algo que tienen que tenerlo a consideración porque es un plazo que se debe considerar para interponer este tipo de acción. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que demostrar en este tipo de acciones? Debemos demostrar que ha existido un error en el acto del establecimiento de la afiliación. La norma es amplia cuando establece esto,
Y yo ayer les decía, por ejemplo, que el error, así como la violencia, el dolo, el engaño, son vicios de consentimiento. Es decir, están relacionados con aquellos vicios que se obtienen de forma dolosa, vamos a suponer, porque ha habido muchos casos y hay en los que las madres inducen a sus parejas a reconocer a hijos que no les corresponden biológicamente. Entonces, ahí, por ejemplo, hay un error y ese es vicio de consentimiento. Entonces, hay que acreditar ese error. Lo normal, ya les había indicado, la regla general es la verdad biológica. Eso es lo que debe primar. Excepcionalmente, la verdad socioafectiva, como vamos a verlo más adelante. Ahora, este tipo de trámite es igual al otro. Va a iniciar con la presentación de una demanda, la demandante acompañando y cumpliendo sus requisitos de forma en su memorial de demanda, el certificado, fotocopia de la partida de nacimiento, va a ofrecer medios legales de prueba, la pericial es la más importante. La autoridad judicial, igual que en el caso anterior, va a tener varias alternativas. Por ejemplo, puedes rechazar en forma ilímine también por improponible la demanda. ¿Cuándo lo va a hacer? Se va a verificar el certificado de nacimiento, cuando se ha procedido a su inscripción. Obviamente ahí no dice cuándo se ha procedido a la inducción de una filiación o complementación de los datos de filiación paterna. No dice. La autoridad, y se está cometiendo estos errores a veces, solamente se fija la inscripción del nacimiento y si el niño tiene más de 5 años, inmediatamente se está procediendo a un rechazo por improponible, declarando la caducidad de ese derecho. ¿No? Entonces hay que tener cuidado porque podemos estar mandando nuestra demanda que vaya a morir ya de oficio al inicio con la autoridad judicial. Pero supongamos que no es el caso y la autoridad judicial lo ha admitido, ¿no? Admite la demanda sin analizar su improponibilidad y corre el traslado, la parte demandada va a contestar, igual que en el caso anterior, ojo, si contesta en forma simple y llanamente y no opone la excepción de prescripción, la autoridad directamente va a señalar audiencia de toma de muestras y va a verificar la verdad material a través del ADN y conforme su resultado va a emitir sentencia. Pero es posible que la parte demandada, a tiempo de contestar, decida también oponer excepciones. Falta de legitimación, por ejemplo, que también suelen plantear cuando consideran que quien está demandando no está legitimado para eso. Muchas veces se plantean los hermanos, digamos, ¿no? Están planteando una demanda a través de la negación, no están legitimados por la norma. Consecuentemente, una excepción de falta de legitimación va a ir a destruir esa demanda. La autoridad judicial va a correr en traslado, se va a absolver el traslado y lo va a resolver esa excepción. En el caso de que resuelva aprobada la excepción, obviamente la causa ya termina. Es un auto definitivo y ya terminó. Pero si rechazan las excepciones, se va a tomar, les decía, la muestra de ADN, se va a realizar una audiencia única de juicio en la que se va a resolver tomando como base esta prueba pericial. Una y otra no son muy distintas porque en realidad se tratan de una misma acción, solamente que están legitimando a distintas personas y por otro lado están estableciendo distintos plazos de caducidad o prescripción para interponer la acción de negación. Continuemos. Tenemos otro tipo de acción que es la impugnación de paternidad. Esta está regulada en el artículo 20 de la ley 603. Ayer les anticipaba y les indicaba que hay una corriente de interpretación que indica que el artículo 20 no establece una acción en sí misma, sino más bien está casado con el 21 y que juntos deben ser siempre demandados. El 21 establece causales para que se pueda demandar. Entonces, esa interpretación no la comparto, ¿no? Lo que sí es cierto, desde mi entender, es que el artículo 20 es una acción en sí misma. Es una posibilidad que ha determinado el legislador. Ahora les voy a explicar
desde mi punto de vista, por qué ha hecho este tipo de acción tan amplia, sin plazo de caducidad, sin nada, ¿no? Vamos a ver primero los presupuestos y después analizamos por qué lo habrá hecho el legislador. Primero, con relación a la legitimación activa, vamos a ver que está legitimado la persona con interés legítimo. Entonces, es amplio y es cualquier persona que demuestre su interés legítimo está legitimado a demandar esto. Y eso obviamente está abierta a la posibilidad de que sea cualquier persona. Puede ser el hijo, puede ser la madre, el mismo padre, pueden ser otros hermanos, pueden ser alguien que tenga interés. Recordemos que los efectos que generan la filiación son efectos personales y efectos patrimoniales. Recordemos que si yo excluyo de la filiación a una persona, supongamos que es un hijo único, y yo logro excluir su filiación, yo siendo el padre, el abuelo en todo caso, entonces al no existir hijo, no existir cónyuge, inmediatamente los ascendientes, ¿no? Entonces puedo lograr una herencia si es que tiene bienes. Entonces ahí hay un interés patrimonial, ejercer un derecho. Ojo, hay que entender por interés legítimo qué tipo de derecho es el que se le ampara, el que se le estaría vulnerando con mantener una filiación que no corresponde. Ese es el interés legítimo. Entonces, acá deja abierta esa posibilidad. Y ahí es donde les digo que va a surgir la posibilidad de la reconstrucción de premisas normativas. Acá puede incorporarse diferente tipo de situaciones. Con relación a la legitimación pasiva, vamos a ver que obviamente es la persona que ha sido filiada, su guardador, si es que es menor de edad también, y el plazo para su interposición no existe, no hay un plazo de caducidad, ni de prescripción, ni de nada. ¿Qué hecho es el que se tiene que demostrar? Es que la filiación no le corresponde a esa persona, o que se sintiere afectado o afectada por esto. Dos posibilidades. ¿Y qué debemos entender? Que la filiación no le corresponde. Si hemos analizado que desde el ámbito del bloque de constitucionalidad y el interno siempre se refiere a la verdad biológica. Entonces, si dice que la filiación no le corresponde, se estaría refiriendo que no es el padre biológico, no hay una relación biológica, ¿no? O que se sintiere afectado o afectada por esta. Ahí, por ejemplo, algunos han reconstruido esta premisa normativa para incorporar a una filiación socioafectiva. Es cuando, por ejemplo, han pretendido que sea el esposo de su madre quien asuma ese rol y no su padre biológico, porque el padre biológico nunca estuvo, nunca apoyó, nunca se generó ese tipo de relación. Entonces, ahí el hijo, por ejemplo, generó una identidad con el padre socioafectivo y prefiere mantener esa relación que privilegie la verdad biológica, en cuyo caso hay que analizar esos aspectos. Y acá nos deja abierta, es una carta abierta, digamos, para poder acomodar nuestro caso en específico a estos supuestos fácticos. Ahora, en el procedimiento vamos a ver que es lo mismo. El demandante va a presentar su demanda, acompañando, obviamente, prueba documental que acredite la afiliación, ofreciendo los medios legales de prueba. De la misma forma, la autoridad judicial puede rechazar la demanda por improponibilidad subjetiva cuando advierta que quien demanda no tiene legitimación activa para hacerlo. Ahí va a poder rechazar por una improponibilidad subjetiva. O también puede haber un rechazo por una improponibilidad objetiva cuando encuentre que el supuesto, o más bien el hecho que alega en su demanda, no puede acomodarse al supuesto del artículo 20. También puede rechazar por improponible objetivamente. Por otro lado, también como alternativa, puede admitirlo, esperar la contestación del demandado. Si el demandado no contesta, o más bien contesta y quiere una verificación de ADN, se hace el ADN y se soluciona. Pueden oponer también excepciones. Todo tipo de excepciones se puede plantear.
Por lo general, lo que se plantean son la falta de legitimación y obviamente la prescripción. Estas excepciones las corremos en traslado, se absuelve el traslado y una vez resuelta se toma. Veamos que siempre es importante la toma de muestra para la verificación de la verdad material y en base a eso resolver la causa. Hasta acá hemos visto la impugnación de paternidad. Vamos a ver ahora que la impugnación de maternidad también es una acción que está prevista y vamos a notar que es el 21 de la ley 603 que establece esta posibilidad. Hay legitimación activa, es la persona que ha sido filiada, la legitimación pasiva, la persona registrada como progenitora. ¿Por qué? Porque estamos demandando la acción de impugnación de la filiación materna. Ahora, plazo para su interposición no existe, no está determinado, y el hecho de demostrar tiene que ser, hay dos causales específicas. Una podría ser la suposición o simulación de embarazo o alumbramiento. Recordemos, como en el caso que nos planteaban el día de ayer, en algunos casos en el pasado, cuando una hija menor de edad quedaba embarazada, ocultaban el embarazo, y cuando ya nacía el bebé, hacían registrar como si hubiese sido de su mamá y de su papá, con la filiación de los abuelos. Ahí, por ejemplo, obviamente vamos a ver que ha habido una simulación de embarazo en la abuela y ha indicado que es su hijo o hija. Entonces, en esos casos es posible impugnar la maternidad. También cuando sucede el tema de la sustracción o sustitución de hijos. En el caso anterior que les había señalado, ha pasado y es un hecho que está establecido que existía estas malas organizaciones en las maternidades, donde a veces a los niños los cambiaban y se generaba este inconveniente. En la actualidad, obviamente, llevan todas las seguridades debidas, ya les ponen unas manillas especiales para evitar este tipo de conflictos, ¿no? Pero en este caso es lo mismo porque es un proceso extraordinario, también va a haber una presentación de demanda con toda la prueba, la autoridad judicial de la misma forma puede rechazar por improponible, puede admitir el demandado, contestar, asumir defensa activa a través de excepciones y previo el traslado y que se absuelva el mismo, puede también realizarse el ADN y determinarse la filiación materna en base a la prueba de genética molecular. Continuamos. Se ha incorporado, vamos a ver aquí, por ejemplo, una excepción a la verdad biológica. La acción de reclamación de paternidad, por ejemplo, está establecida en el artículo 21, y a través de esta acción uno puede reclamar una filiación distinta a la que biológicamente le corresponde. Y por eso les decía, acá está una excepción de la verdad biológica. ¿Y en qué caso se va a dar? Vamos a analizarlo. Primero, la legitimación activa es la persona que ha sido filiada, ¿no? Me han filiado con una paternidad determinada, es esa persona que puede demandar. Si es menor de edad, obviamente a través de su guardador o guardadora en este caso. La legitimación pasiva va a ser la persona registrado como progenitor. El plazo no existe. Ahora, ¿qué hecho es lo que se debe demostrar? Se debe demostrar que exista una acusación ante la autoridad competente de ser o haber sido víctima de delitos contra la libertad sexual por parte de la madre o del padre. Por otro lado, también se puede, por esta otra causal que determina cuando provenga de una acusación ante autoridad competente por delitos contra la libertad sexual a la madre de la hija o el hijo que impugna la filiación. Notemos que en este caso se trata de agresiones sexuales donde si un hijo ha sido agredido sexual por su progenitor o progenitora, puede reclamar una filiación distinta a estas.
y solamente necesita que la acusación formulada en proceso penal, no necesita sentencia condenatoria, basta con una acusación, dice. Y también cuando uno es producto de la violación de su madre, y en ese caso también se puede reclamar una filiación distinta porque ha sido una práctica en la que para salvarse de los procesos penales, algunos violadores lo que han hecho es señalar que hubo una relación de enamoramiento, que procedían a reconocer unilateralmente y adicionar su apellido en la filiación de esa persona, y luego ofertaban la asistencia familiar, además pedían regímenes de visita, y se generaba un mayor trauma a estas personas que han sido víctimas de agresiones sexuales, en las que inclusive tenían que estar con su agresor, que quería ejercer derechos de paternidad. Entonces, notemos que eso con este tipo de acción se está superando y ya no uno tiene que estar llevando el apellido de su agresor sexual o de quien agredió sexualmente a su madre. Entonces, y el procedimiento vamos a ver que es el mismo. Lo mismo, como es un proceso extraordinario, debe presentarse una demanda, pero en este caso debe acompañarse la acusación necesaria como requisito de proponibilidad de este tipo de acción. Si no acompañamos la acusación o solamente acompañamos una imputación, por ejemplo, obviamente va a merecer un rechazo in limine por improponible, ¿no? Entonces es necesario acompañar esa acusación para que la autoridad judicial pueda admitirla, dándole el trámite correspondiente. Ya no vamos a verificar acá la verdad biológica porque no se está discutiendo la verdad biológica, sino solamente se va a discutir de la verificación de hechos de agresión sexual. Y obviamente, si existe la acusación, eso ya constituiría plena prueba para que se pueda determinar en favor del demandante. Ahora bien, también existe la declaración de paternidad, esto como un mecanismo o modo de establecimiento de una filiación en vía judicial. ¿Quiénes están legitimados? Dice la persona mayor de edad que no cuente con una filiación. También pueden sus descendientes, a nombre de él, si es que ha fallecido, demandar la declaración judicial de paternidad. En la legitimación pasiva están legitimados el padre biológico, y el plazo para su interposición no está previsto, lo que no existe plazo, y el hecho que se debe demostrar es simplemente la verdad biológica. En este caso, igual se va a presentar una demanda acompañando la prueba necesaria. La autoridad judicial puede admitir o rechazar esta causa. Muchas veces se ha rechazado esta causa porque quien demandaba era menor de edad, y realizando una interpretación gramatical, digamos, ¿no?, de la norma, decía, la norma dice persona mayor de edad, entonces me cierro, es solamente la persona mayor de edad. Quien está demandando en este caso es menor de edad, consecuentemente rechazo la demanda. No, señores, recordemos, y aquí voy a hacer una pausa para aclarar que ya no estamos en un estado solo de derecho, donde imperaba la ley, y el juez solamente era aplicador de la ley y estaba prohibido que realice interpretaciones. En la actualidad estamos en un modelo de Estado constitucional de derecho, donde el juez no solamente aplica la ley, sino debe interpretarla. ¿Y cómo debe interpretarla? La misma Constitución nos dice que las leyes deben ser interpretadas con un criterio específico, que también está en la teoría estándar de la argumentación jurídica. Y este criterio es desde y conforme el bloque de constitucionalidad. Es decir, para interpretar una norma que es trabajo de las autoridades judiciales en la época actual, debemos ponernos los lentes de la Constitución para encontrar el verdadero sentido normativo, porque sin esos lentes vamos a entender cualquier cosa. Y en este caso, por ejemplo, en la metáfora,
Si leemos gramaticalmente, nos dice la Constitución que no debemos interpretar gramaticalmente. No nos dice eso. Nos dice desde y conforme el bloque de constitucionalidad. Entonces, desde el bloque de constitucionalidad vamos a ver que, que los niñas, niños y adolescentes tienen una protección integral, ¿no? Y en esa su protección integral, si lo fusionamos con apotegmas o aforismos de principios generales del derecho, vamos a ver que dice, quien puede lo menos, o más bien quien puede lo más, también puede lo menos, ¿no? En ese caso, ¿cómo aplicaríamos en el supuesto planteado? Si un menor de edad puede administrativamente registrarse, con mayor razón puede acudir al ámbito judicial, no le excluye. Porque ¿cuál ha sido la finalidad del legislador cuando ha preferido que sea el demandado quien asuma la carga de desvirtuar su paternidad y se le da esa ventaja al niño adolescente para que por presunción se lo filie directamente, ¿no? ¿Cuándo ha surgido este tipo de problemas? Ha surgido cuando el CERECI se niega a registrar, cuando ya existe una inscripción del nacimiento, en forma posterior se niega a complementar, digamos, los datos de filiación paterna como trámite de complementación. En esos casos es que se niega. Y muchas veces se ha intentado la vía administrativa, se ha negado, se ha ido a la vía judicial y bajo la lógica que decía persona mayor, se ha negado también. Pero ahora estamos viendo que podemos construir esta premisa normativa y decir, si un mayor de edad que no tiene privilegio de derechos, no tiene mayor protección, un niño que tiene un interés superior, primacía de sus derechos, entonces, ¿cómo no va a poder acceder? Si al mayor se le da la posibilidad, ¿cómo a un niño que tiene mayor protección no se le va a poder? Entonces, en cuyo caso, sí, el niño puede hacer también eso, o puede acudir al ámbito judicial. ¿Cuál sería el problema? Porque judicialmente se va a verificar una realidad biológica y se va a dar mayor certeza que una presunción judicial. Obviamente que con esta demanda de declaración judicial de paternidad ya no le va a caber la posibilidad al demandado de impugnarla en el futuro, porque ya va a ser establecida judicialmente. Entonces, por ahí, por ejemplo, vamos a entender que sí es posible la declaración judicial de paternidad de menores de edad. Y como les había indicado, lo que tenemos que demostrar en este tipo de procesos es la verdad biológica. A ver, continuemos. Es posible también plantear, y esto me pareció a mí un poco extraño porque en acciones individuales de declaración judicial de paternidad, muchas demandas fueron rechazadas en la lógica de que eran menores de edad. Pero cuando planteaban la acción conjunta, es decir, una acción de impugnación que busca suprimir una filiación y una de declaración judicial de paternidad que buscaba establecer la afiliación para que esos dos trámites se hagan en uno solo, de menores de edad sí se los admitía. Entonces, medio que había una contradicción ahí, ¿no? Pero bueno, ¿en qué consiste este tipo de acción? Consiste en que una persona puede tener dos filiaciones o puede también solamente tener una filiación. Supongamos que sea el caso de una persona que tiene una filiación, pero según ella no le corresponde, porque su padre biológico es otra persona. Entonces, lo que va a hacer por economía procesal, recordemos, es un principio procesal, la economía procesal, que se puede accionar en conjunto. Y el artículo 27 nos dice, los dos en uno, esta acción que va a impugnar la filiación que ya está en la partida de nacimiento y esta otra que va a establecer la paternidad y que se va a ordenar su adición a la partida de nacimiento. Ahora, ¿quiénes están legitimados para iniciar este tipo de acción? La persona dice que cuente con una filiación errónea y sepa quién es su verdadero padre, porque al demandar a la declaración judicial de paternidad tiene que tener algo de certeza de quién es el verdadero padre, porque si no supiera, obviamente se limitaría a tramitar una acción de impugnación solamente. Ahora, con relación a la legitimación pasiva, va a ser demandado el padre que ha sido consignado o registrado en
en la partida de nacimiento, pero además también el padre biológico, porque a uno se le va a pretender que se le excluya de la paternidad y al otro se va a pretender se adicione su paternidad en su partida de nacimiento, ¿no? Entonces son dos los demandados. El plazo, no existe un plazo para su interposición y lo que se debe demostrar obviamente es la verdad biológica. En este tipo de procesos, por ejemplo, también se va a presentar una demanda acompañando toda la prueba necesaria. La autoridad judicial puede rechazarla también por su improponibilidad en algunos casos, y en caso de que lo admita, puede el demandado contestar y oponer excepciones. Y resueltas estas excepciones, se va a determinar la toma de muestras para verificar en base a un informe pericial quién es el padre biológico. Acá ayer habíamos respondido a una pregunta: ¿qué pasa si una de las partes no viene, de la parte demandada? A ver, si solamente está una de las partes, si son dos, se puede hacer también por exclusión y alguna vez sí se ha utilizado. Me explico. Si se está impugnando del sujeto A y se está queriendo establecer del sujeto B, pero resulta que el sujeto A no aparece, no conocemos su domicilio o no quiere someterse al ADN, pero el sujeto B a quien se le atribuye la paternidad, él sí se somete, y al hacer el ADN con él se determina que sí es el padre biológico. Entonces, como es el padre biológico, inmediatamente va a descartar al otro. Ya no se requeriría la prueba con el otro progenitor, ¿no? Entonces, de esa forma también se puede realizar la prueba genética de ADN. Y eso, el resultado de la pericia va a concluir en un resultado también de la sentencia. Bueno, he tratado de avanzar todas las acciones y ahora en base a estas mismas vamos a poder analizar algunas variantes, pero quisiera ahora sí su participación para, si es necesario, repetir algunas acciones, si no se ha comprendido, o en su caso analizar algunas situaciones que en particular les ha pasado. Es momento para hacer las preguntas, por favor. Colegas, cuando uno se escucha solo, parece un monólogo solamente, y no sé si me están escuchando, no me están escuchando. Ayer teníamos una pregunta pendiente de una colega. A ver, podemos comenzar con ella. Tal vez a través del chat. Hola, doctor, ¿me escucha? Sí, doctora, buenas noches. ¿Cómo está, bien, doctora? Buenas noches, doctor, un gusto de saludarlo. Igualmente, doctora, gusto saludarle. Tengo una consulta. A ver, dígame. Bueno, se trata sobre las adopciones de personas mayores de edad que se realizan mediante una escritura pública conforme a lo que señala la ley del notariado plurinacional, el artículo 59, inciso B. Entonces, pero al respecto, para hacer registrar y dejar sin efecto la partida de nacimiento, antes había pues un instructivo por el cual se permitía el registro en el CERESI y dejar sin efecto esa partida de nacimiento, ¿no? Pero a través de un instructivo del Tribunal Supremo Electoral, el 002-2021, se ha dejado sin efecto. Y menciona en ese instructivo que dice que, a ver, me voy a permitir leerle, doctor, para tener tal vez mayor comprensión. Este instructivo dice: la ley número 483 dispone en su artículo 59, entre otras facultades, que las y los notarios de fe pública
la emisión de escrituras públicas de adopción de persona mayor de edad. Sin embargo, esta normativa no dispone que una vez protocolizada la escritura pública, la o el notario de fe pública las emita al Servicio de Registro Cívico Ceresi para fines de cancelación de la partida de nacimiento y la consecuente inscripción de la partida de nacimiento como hija o hijo de los adoptantes y posterior emisión del certificado de nacimiento a la persona mayor, a la persona mayor de 18 años. En el instructivo Ceresi 05-2016 de fecha 4 de febrero del 2016, dispone el procedimiento para el registro de personas mayores de edad adoptadas en sede notarial. Sin embargo, es necesario, dice así no el instructivo, sin embargo, es necesario dejarlo sin efecto debido a que no se encuentra enmarcado dentro de la normativa aplicable, tomando en cuenta que no se le puede asignar una nueva filiación a una persona mayor de edad si ésta ya cuenta con otra, o se estaría modificando una identidad por otra. Además de que la filiación es un derecho que se constituye en un vínculo jurídico y social que genera identidad entre hijos y padres. Por lo tanto, o por lo que, al no existir normativa que establezca las condiciones y requisitos para una adopción de una persona mayor de edad y establezca que dichos actos deban ser inscritos en el registro civil. Silencio. Silencio. Ya, perdón, seguiremos. Dice entonces, ay, perdón, mil disculpas, aquí había, ya, perdón, les repetiré dando lectura. Por lo que, al no existir normativa que establezca las condiciones y requisitos para una adopción de una persona mayor de edad y establezca que dichos actos deben ser inscritos en el registro civil, se deja sin efecto el instructivo Ceresi número 05/2016 de 4 de febrero del 2016, procedimiento para el registro de personas mayores de edad adoptadas en sede notarial, ya que el artículo 80 de la Ley 548 del 17 de julio del 2014, Código Niño Adolescente, define a la adopción como una institución jurídica mediante el cual la niña, niño o adolescente en situación de adoptabilidad adquiere la calidad de hija o hijo, la de la o el adoptante, señalando además en su artículo 85, entre los requisitos para ser adoptada o adoptado, el tener menos de 18 años, a la fecha de la demanda de adopción y contar con la resolución judicial sobre la extensión de la autoridad de los padres de las madres o padres o sobre la filiación judicial. Entonces, eso señala este instructivo, ¿no? Deja sin efecto el registro de la escritura pública de la adopción de persona mayor de edad en el Ceresi. Entonces, ahora, ¿qué vía tendríamos que tomar para poder registrar estas escrituras de adopción de personas mayores de edad? Porque no, en realidad no se ha abrogado, no se ha derogado la ley del notariado plurinacional con respecto a la adopción de persona mayor de edad. Entonces, por ende, se tendría que realizar nomás estos trámites de adopción de persona mayor de edad. Pero ahora, como el Ceresi no deja inscribir la escritura pública, me imagino que tendríamos que recurrir a la vía judicial. En materia civil comercial, ¿no? Al juzgado civil comercial. ¿O cómo haríamos, doctor? Quisiera saber, por favor, su opinión o pueda orientarnos en este aspecto. Gracias, doctor. Muy bien. Sí, muy buena pregunta, doctora, y saludos. Pero vamos a contextualizar, antes de darle la respuesta,
y a ver si en el contexto ya se pilla la respuesta. Y para eso vamos a analizar el trámite de adopción de menores de edad. Supongamos que hay un menor de edad, Juan Pérez Pérez, que está en acogida, no hay sus papás, no hay nadie. Para que este niño pueda ser adoptado, previamente, entiendan por favor, previamente debe tramitarse la extinción de la autoridad paterna y materna. ¿Qué significa? En otras palabras, que se va a romper el vínculo existente con sus progenitores. Porque la extinción de la autoridad paterna y materna va a significar como que sacarle los apellidos paterno y materno de ese niño, Juan Pérez Pérez. Entonces ya no va a ser Juan Pérez Pérez, sino solamente va a ser Juan. ¿Por qué? Porque a tiempo de ser, va a ser objeto de adopción, va a ser adoptado, va a llevar la filiación de sus adoptantes. Entonces, ¿a qué vamos a concluir? Para que un niño pueda ser adoptado, no tiene que tener filiación ni paterna ni materna. Y si tuviera, tiene que tramitarse previamente la extinción de la autoridad paterna y materna. Es requisito. No se puede adoptar a un niño que tiene su filiación paterna y materna. No es posible, ¿no? Entonces, en los mayores, ¿qué sucede? Si en mi caso, por ejemplo, Juan José Ugarte Herbas, tengo filiación paterna y materna, entonces no es posible que yo pueda hacer una adopción vía notarial desentendiéndome de la filiación que ya tengo establecida. Lo que se tendría que buscar previamente es que yo tramite la impugnación de mi filiación paterna y materna. Busque que se excluya de mi partida de nacimiento, que se suprima mi filiación paterna y materna, de modo tal que esté libre esas dos casillas para que ya siendo mayor de edad y si deciden otras personas de buena voluntad adoptarme como su hijo, entonces hagamos la escritura pública y si esa escritura pública en esas condiciones se puede registrar en el CDC y no va a haber ninguna negativa porque existe un reglamento para la complementación de datos de filiación. Como quiera que yo ya tramité una impugnación de mi filiación paterna y materna con sentencia, ya se ordenó que se suprima, se suprimió, y yo quedé con mi nombre de Juan José de Pila, aunque en la práctica se suele dejar como convencional para que se resguarde su derecho a la identidad. Pero si yo decido ser adoptado y acepta a unas personas en adoptarme, ya no voy a ser Juan José Ugarte Herbas, voy a llevar los apellidos de la persona que me están adoptando. Y eso obviamente no se necesita tramitar nada, simplemente hacerlo en vía notarial. Entonces, la respuesta sería que usted en la vía notarial, para que pueda hacerse esa escritura de la adopción de persona mayor de edad, tiene que verificarse que la persona que quiere ser adoptada no tiene filiación paterna y materna y que los datos que estén consignados solamente sean apellidos convencionales, en cuyo caso recién esa escritura pública va a poder ser registrada o adicionada a una partida de nacimiento. Y el procedimiento solamente está enmarcado en el procedimiento de complementación de datos. Se va a ingresar esa escritura para un trámite de complementación de la filiación paterna y de la filiación materna, que son casillas que están vacías, ¿no? Entonces, en esa sí existe la posibilidad de realizar la adopción en vía notarial, solamente que había una confusión al inicio de que estaban reemplazando en forma directa una afiliación que anteriormente ya se tenía, y eso no es posible, ¿no? Porque debe eso hacerse solamente por decisión judicial, y hemos analizado cuáles son los trámites: negación de paternidad, impugnación de paternidad, reclamación de filiación distinta. Entonces, existen acciones que van a buscar suprimir la filiación paterno-materna. Una vez que estén vacías esas casillas, puedo ser sujeto de que me reconozca otra persona o en su caso que me adopte otra persona si no hay la verdad biológica.
Esa sería mi respuesta, doctora. Espero haberles respondido. Sí, doctor. Entonces tendríamos que primero tramitar la impugnación paterna y materna y después hacer el trámite de, una vez ya hecha la impugnación, notificar al CERES y todo, solicitar la asignación de un apellido convencional. La misma autoridad judicial va a mantener un apellido convencional. Y pero sobre el apellido convencional igual se tendría que, sobre el apellido convencional, recién proceder a la adopción. Así es, el apellido convencional es un invento. Eso no existe, no genera efecto jurídico, personal, ni Sí. patrimonial, es un apellido inventado. Solamente se lo pone para que en su partida de nacimiento no aparezca solamente con un nombre de pila y sin apellidos, ¿no? Entonces, como es inventado, es como si no existiera. Entonces, doctor, pienso que habría que pedir, o sea, judicialmente hacer la impugnación de la maternidad y paternidad y al mismo tiempo pedir la asignación de un apellido convencional, porque si no, no podemos dejar al aire el apellido. Así ¿No es, es cierto? correcto. Sí, doctor. Sí, Entonces, ningún juez lo va a dejar sin apellido o vacío. La norma establece que debe dejar un apellido convencional resguardando el derecho a la identidad. Y por lo general, el apellido que dejamos es del mismo que se ha impugnado. Y la diferencia, por ejemplo, para identificar si en una partida hay un apellido convencional o es la identidad de alguien, en el CERECID suelen poner como práctica, no es algo oficial, pero sí. solamente un nombre y un apellido, ¿no? Y entonces ahí se identifica que es convencional. Pero ustedes, para darse mayor certeza, fotocopia de la inscripción del libro, ahí va a haber una nota marginal donde va a decir los apellidos son convencionales. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Muy bien, Gracias. doctor. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, colegas? ¿Algún caso que se les ha Sí, presentado sobre filiación? Doctora Torres, tiene el uso de la palabra, o Muñoz, perdón. muchísimas gracias, doctor. Buenas noches. Doctor, Buenas le noches. ruego una pregunta, por favor. Adelante. Aproximadamente para una afiliación hace 16 años atrás se ha hecho una afiliación por indicación. El papá se ha ido a España y regresa después de 16 años. Cuando llega a Bolivia se entera, pues, por comentarios de que el niño no es de él, sin ningún proceso judicial. Le agarra a su hijo y se hace un ADN de forma particular. El ADN sale que no es su hijo. Entonces él refiere, bueno, pues ya hemos visto en el artículo 18 los numerales 1 y 2 y han pasado los 6 meses y los 5 años de la afiliación. En este caso, ¿qué es lo que podemos hacer, doctor? Porque él acaba de enterarse con un ADN particular después de 16 años que no es su hijo. Muy bien. Excelente pregunta y es justamente a esta dinámica que queríamos entrar. Hemos visto que están calificadas las acciones que buscan invalidar una afiliación ya establecida. Pero ¿qué pasa cuando analizamos que hay un plazo vencido, pero que uno en ese plazo no, pues no sabía, tenía la certeza de que sí era su hijo, pero como en el caso que nos plantea, es después que uno se entera de que no había sido, ¿no? A ver, en el supuesto del artículo 18.2 vamos a analizar, es decir, el plazo de los 5 años. Cuando vamos a reconocer, dice la norma, en forma conjunta. Entonces han ido los dos progenitores, papá y mamá, indicando para que se filie a una determinada persona. Pero obviamente el padre, como no crece el niño en su vientre, es la madre quien le dice, tú eres el papá. Y creyendo de buena fe en su relación, obviamente le va a decir, sí, felicidades, vamos a ser papá y vamos a afiliar a nuestros hijos. Hacen incluso una familia, conforman matrimonio y todo lo demás. Pero es posible que después de 5, 10, 15 años, inclusive como nos cuenta, por algún motivo se llegue a enterar de que no había sido su hijo biológico.
pero ya estoy fuera del plazo de los 5 años. Acá es lo que vamos a analizar, el hecho del descubrimiento. Es decir, en nuestra demanda debemos incorporar, además de decir que no soy el padre biológico, tiene que mencionar que lo he filiado de buena fe, a tiempo de filiarle, he creído de buena fe que era el padre, porque eso es lo que me dijo la madre, pero ahora recién me he enterado de que no había sido el padre. Entonces tiene que señalar un hecho concreto a través del cual se ha enterado de que no es el padre. Y ahí vamos a analizar que cuando uno se entera de un vicio de consentimiento, recién debe demostrar ese hecho. ¿Cuándo se ha enterado? Si ha sido recién este año o el año pasado, entonces demostrar con medios legales de prueba testifical, confesión judicial provocada, confesión extrajudicial o de cualquier forma, ¿no? Demostrar que recién uno se ha enterado. Y a partir del momento que uno se ha enterado, se va a hacer el cómputo de los 5 años, ¿no? Y una vez que se demuestre, obviamente en esa causa, en los puntos de hecho a probar, no solamente va a ser la verdad biológica, sino también va a ser que demuestre que en fecha tantos se ha enterado recién que no era el padre porque tal persona le comentó, le dijo o hicieron una prueba de ADN o alguna situación, ¿no? Entonces tiene que demostrar para que encaje dentro del plazo de los 5 años. Porque si no hace esto, obviamente va a tener que su demanda ser rechazada, inclusive de oficio. Tiene que señalárselo en la demanda antes que un juez les rechace. Decirle, señor juez, no procede la caducidad en esta causa porque recién me he enterado en tal fecha, mediante este evento. Por ejemplo, les cuento un evento que me han relatado, yo lo he tramitado de esta forma. Me dice, estaba en una tienda de un barrio de esquina, cerca de una canchita deportiva, estaba jugando, cuando de repente se acerca un tipo y me dice que soy un cornudo, que el papá de su hijo era él y que no era yo, y le entrega una fotografía donde le muestra el parecido que existe entre los dos y que habrían obtenido una fotografía de él con el niño, que ya se habían hecho un ADN inclusive y que estaba confirmada su paternidad. Entonces el sujeto ha tenido que demostrar ese evento específico, cuándo sucedió, qué día, y habían testigos que presenciaron la fotografía, por ejemplo, de esa persona con el niño, si es que ha sido obtenida, alguien le ha concedido poderse sacar la foto, y si era evidente si existía un ADN que ya se hicieron entre ellos, ¿no? Entonces, demostrándose ese hecho de descubrimiento del engaño, de ese vicio de consentimiento, el cómputo de los 5 años correría desde esa fecha. Entonces, en cuyo caso estaría dentro de los 5 años y no sería susceptible ni de caducidad ni de prescripción. Como vemos, eso no está en la norma. No está en la norma, señores. Pero, ojo, miren, dice la norma también que un menor de edad, puede filiar a sus hijos. Ahora, si este plazo de 5 años corriera desde que se ha registrado, recordemos, a un menor de edad no le corre plazo de prescripción, sino desde que adquiere su mayoría de edad. Eso tampoco está en la ley 603, pero sí está en el Código Civil, sí está en los principios generales del derecho. Es decir, que desde que adquiere su mayoría de edad, recién le va a correr su plazo de 5 años para impugnar. O, por ejemplo, a una persona incapaz, un interdicto, persona mayor que tiene una enfermedad habitual de la mente que lo ha incapacitado. Pero resulta que ha tenido un hijo y obviamente en ese su periodo de incapacidad no le corre el plazo de los 5 años. Pero tampoco eso está previsto en la ley 603. Lo que tenemos que hacer es reconstruir las premisas normativas para que nuestra pretensión sea bien entendida por la autoridad judicial y se haga justicia, porque obviamente uno, en el caso que se plantea, puede haber creído ser el padre, pero en los hechos ha sido engañado. Tiene que demostrar ese engaño. ¿Y cuándo ha sido ese engaño? Para que la autoridad judicial pueda computar el plazo de los 5 años. Espero haberles respondido, doctora. Sí, doctor, muchísimas gracias, doctor.
Muy bien. ¿Por ahí tenemos alguna otra pregunta, colegas? Estimado doctor, muy buenas noches. Sobre el mismo ejemplo que nos da la colega que me ha antecedido, y nuevamente vuelvo a preguntarle respecto a esta situación, doctor. La responsabilidad de quién ha originado este problema, que en este caso sería la madre, porque por indicación ha hecho la filiación y ha hecho creer por años a ese supuesto padre que tenía la obligación de cumplir con todo lo que significaba la asistencia familiar al hijo. ¿Cuál sería la sanción? ¿Existen sanciones por esta mala fe, voy a decir así, de estas personas que registran hijos sin tener, digamos, la certeza de que son sus hijos biológicos? Muy bien. Doctora, vamos a ver que nuestra normativa familiar prevé en su artículo 124, creo, ahorita voy a precisarlo, la devolución de asistencia familiar indebidamente cobrada. Eso en caso de que se demuestre una acción de negación o de impugnación. Pero también lo limita al plazo de 5 años. Se va a devolver solamente los últimos 5 años. En la lógica de que después de 5 años ya ha prescrito, digamos, ese cobro anterior, si es que se pagó más tiempo. Ahora, en vía civil, dice la norma, no en materia familiar, se puede pedir la devolución de esa asistencia familiar. Obviamente, también se puede demandar en vía civil el abuso del derecho, porque ha habido un abuso del derecho, se puede demandar cobro de lo indebido, se ha cobrado pensiones de asistencia familiar que no se debía, ¿no? Reparación de daño moral, reparación de daño material que se haya podido ocasionar, se va a cuantificar eso, obviamente, un proceso civil, porque en materia civil sí se permite la reparación de daño como una acción civil. Lo que se va a ir a buscar es eso, la reparación del daño ocasionado con ese acto doloso, con ese acto reprochable que ha hecho esa progenitora al engañar no solamente a una persona que no es el padre, sino también a su propio hijo, atribuyéndole una paternidad que no le corresponde y generando un daño moral y material en un entorno familiar. Entonces, está abierta la vía civil, doctora, para que se pueda, en base al fundamento, que se pueda plantear. Es posible que inclusive haya un daño moral, emocional. Imagínense que estaba por casarse una persona y ella ha indicado que tenía otro hijo y que por ese motivo no se casó y sufrió porque no se casó y tiene un trauma psicológico, emocional, puede calificarse con un estudio pericial ese daño para buscar una terapia y reparar ese daño que se ha ocasionado. Entonces, está previsto que se acuda a la vía civil, pero no así en vía familiar, puesto que no se puede sancionar al niño que no sabe a quién se le filió como padre o madre, no participó del acto en forma directa, sino a la responsable de ese acto. Por un lado, por otro lado, también ayer le decía que alterar el orden del registro civil también es delito. Entonces, por ahí también va a haber una sanción penal a esa conducta ilícita, ¿no? Esa sería mi respuesta, doctor. Estimado doctor, en un caso muy decirle con el que estamos tratando en este momento, el señor era un hombre casado con 3 hijos y aparece aparentemente con un hijo extramatrimonial. Esta sindicación le ha significado el divorcio, le ha significado el abandono de esos 3 hijos, le ha significado el sacrificio de perder toda la vida hecha por una, voy a decirle así, por una acusación falsa de una paternidad no existente. Entonces, por ejemplo, en estos casos, doctor, porque eso es mala fe. Una mujer siempre sabe quién es el padre, esa es la cruda, aunque pueden haber honradas excepciones, pero es muy difícil. Sin embargo, una mujer, como le digo, siempre sabe y lo hace, digamos, con toda la mala fe.
¿no? Y agarra y hace una inscripción de nacimiento. Hoy en día es mucho más fácil hacer una inscripción de nacimiento de esta naturaleza porque la ley misma ha facilitado. Y los problemas que se nos van a venir a futuro van a ser graves porque estas circunstancias ya se nos están presentando con estas leyes que son tan benevolentes de cierta manera, pero también a la vez tan perjudiciales para muchos aspectos sociales. Le agradezco mucho, doctor. Sé que compartir con usted siempre es una maravilla. Perdón, mi micrófono estaba inhabilitado. Muchas gracias, doctora. Tenemos también la mano levantada de la doctora María Saavedra. Adelante, doctora. Buenas noches, doctor. La verdad que es grato escucharlo. No me pierdo sus clases. Consulta, doctor. Efectivamente, un caso, la madre, por sindicación, ha puesto el nombre del papá. Creo que ya perdió los 5 años para tener que impugnar la paternidad del padre, pero sin embargo, no viven juntos, pero aún así hay la duda de que ese niño sea hijo del susodicho. Entonces, se estaba queriendo ver si la madre puede pedir o solicitar la prueba del ADN porque el papá no quiere pagar nada, ni extraoficialmente ni por otro lado, pero sin embargo está ahí. Entonces, ¿cómo podríamos hacer que la madre pida la prueba del ADN para dar conformidad a esta persona que tiene dudas y siempre le indican que yo no sé si es mi hijo? Muy bien, entiendo que estamos fuera del plazo ya de 5 años, ¿no? Pues se puede Sí. utilizar el artículo 20. A ver, vamos a ver que el artículo 20 es abierto, es muy abierto. Y esa apertura que tiene es justamente para esta variedad de casos que puedan presentarse. Dice la norma el que tenga interés legítimo. Entonces, ahí la madre puede decir, estoy actuando en representación de mi hijo. Y ser sincero y decir, no tengo certeza, se me han generado unas dudas sobre la paternidad que le he atribuido a mi hijo. Entonces, estoy fuera del plazo del artículo 18 Romanos 2, pero estoy actuando no a título personal de la persona que ha indicado la filiación, sino resguardando el derecho o material de mi hijo de averiguar su verdadera filiación, ¿no? Podía hacerlo de esa forma la madre en representación del hijo y utilizar el artículo 20 para que se haga una prueba de ADN y la prueba de ADN de una vez pueda confirmar o en su caso descartar la paternidad, ¿no? Y de esa forma quitar esa incertidumbre que es muy dañina, puesto que cuando existe incertidumbre, queridos colegas, particularmente a las damas que son progenitoras, cuando hay incertidumbre en un varón, no actúa en correspondencia de padre. Entonces, para generar esa certidumbre, se hace un ADN y ya no hay pretexto para decir, te doy solamente este tanto de pensiones, no me quiero hacer cargo de la guarda, no quiero visitas porque no tengo certeza de que sea mi hijo o hija. Pues para borrar esa incertidumbre es necesario que se haga un ADN y de esa forma no quepa duda y él actúe en correspondencia, con plenitud de certeza de que es el padre. O en su caso, si no lo es, obviamente quitar esa afiliación para atribuir la verdadera identidad. Esa sería mi respuesta. Espero haberles respondido, doctor. Por supuesto que sí, doctor. Muchísimas gracias. Doctor, una pequeña consulta más extraoficial, que bueno, no es de paternidad, pero sin embargo es este caso. Una menor de edad, mujer de 17 años, se ha embarazado y el papá es un varón de 15 años, ambos menores de edad. Tengo entendido que se ha hecho un reconocimiento ad vientre, pero aquí la duda nace de que son menores, son estudiantes, no trabajan. El niño prácticamente o niña van a nacer en estos meses.
¿quién va a pasar la asistencia familiar? Muy bien. Hay un orden establecido en la norma. En el orden establece primero los progenitores. Cuando estos están imposibilitados, puede ser por su minoridad, por incapacidad económica, pasa a los siguientes, serían los abuelos. Entonces ellos están legitimados pasivamente para ser demandados. Y obviamente como la que va a demandar también es menor de edad, no puede actuar por sí misma, tiene que ser representado por sus progenitores también. Entonces, esto va a ser un juicio entre abuelitos maternos que van a demandar a los abuelitos paternos, obviamente hasta que estos adquieran su mayoría de edad y asuman su legitimación activa y pasiva correspondientemente. Así tendría que ser. Sí. Gracias, doctor. A pesar de haber hecho el reconocimiento ad vientre, la muchacha que es mayor que el varón, 17 años, es bastante pispireta y ocurre que existe también cierta duda de que sea el papá. Nacido el hijo, habrá que pedir lo correspondiente, ¿no? A una prueba de ADN para ver y realmente dar legitimidad a ese reconocimiento, ¿no? O a esa filiación. Así es. Lo más recomendable siempre es realizar una prueba de ADN. Antes era un costo muy, muy elevado. En la actualidad ya contamos con muchos laboratorios y de muchos precios. Hay precios muy accesibles para quitarnos esa incertidumbre. Y es recomendable también decir a nuestros clientes de que se haga la prueba. Si hay una duda, hágase. Quítese la duda de una vez porque después se va a arrepentir más tarde que de verdad no había sido, pero uno ya aportó injustamente dineros que no le correspondían, ¿no? Entonces, pueden hacerse la prueba, no solamente en el ámbito judicial, pueden hacérselo también entre partes, tiene valor legal. La prueba pericial realizada sin la intervención del tribunal, en forma voluntaria por los dos progenitores, tiene todo el valor para introducírselo como prueba pericial en el proceso, en un futuro proceso. Entonces, no van a perder plata, sino van a generar certidumbre sobre la verdad biológica. Sí, pues doctor, lo que pasa es que con esta recesión económica, las pruebas oscilan entre 3.500 bolivianos, ¿no? Entonces, prácticamente a veces es inalcanzable para algunas personas. Entonces, han bajado, voy a ¿han bajado, informarles, doctor? han bajado, no puedo decir los nombres porque si no es hacer publicidad, pero hay laboratorios, nuevos laboratorios, inclusive con los que estamos trabajando porque en la zona sur se ha reducido inclusive los costos de estos análisis o estudios más bien hasta a la mitad de lo que generalmente se tramitaban. Entonces ya se hace más accesible. Ha bajado considerablemente, doctora. No puedo así en público hacer publicidad, pero posteriormente podemos proporcionarles los datos de los laboratorios que están ofertando a menor precio, ¿no? Eso es una gran ayuda, doctor. Le quedo, pero muy, muy agradecida. Una vez más, me siento honrada de escuchar sus disertaciones, sus clases, doctor. Gracias. Gracias también, doctor. Gracias. Había un doctor que estaba con mano levantada insistentemente, parece que se nos ha echado para atrás. Doctor Zodo Castro, sí, usted. Adelante, por favor, doctor. Ahora sí le escuchamos. Gracias, doctor. Muy buenas noches y a todos quienes participan de esta importantísima clase. Consulta. Sucede que una mamá con su pareja se fue a la Argentina. Allá, después de muchos años, tuvieron un hijo y como que no quería reconocer la paternidad y frustrada, retornó a Bolivia, rehizo su vida al poco tiempo, al año, y cuando solicitó al papá que le diera el registro del nacimiento allá en Argentina, se negó. Y acá, ¿qué hizo? Con su nueva pareja contrajo matrimonio y tomaron la decisión, y claro, contraviniendo ya, ¿no? Y hizo el reconocimiento de la menor, el esposo, que no es el papá biológico. Pasaron los años
y obviamente el papá hizo lo que pidió, pero demasiado tarde. O sea, tiene el DNI Argentina de la menor y está reconocido por el esposo, que ahora ya sería también su esposo porque se divorció. Acá correspondería a, doctor, la acción de impugnación y filiación judicial, la acción conjunta. Exactamente, doctor. Muy bien, me alegra, doctor, felicidades. Me alegra mucho que se haya recibido la información a cabalidad, ha identificado un problema y ha encontrado una solución adecuada al mismo. En este caso que nos plantea, hay dos partidas de nacimiento, de Bolivia y de la Argentina. En estas dos partidas hay dos filiaciones paternas distintas de una misma persona. Entonces, la acción que debe iniciarse es obviamente buscar la impugnación de la paternidad del que no es el padre biológico y obviamente la declaración judicial del que sí es. De esa forma se va a determinar la paternidad que le corresponde a esta niña. Es la acción conjunta la que debe iniciarse, doctor. Usted mismo se ha dado la respuesta. Doctor, y hay algo más, quizás la orientación. El padre biológico en Argentina no es sabido, desapareció. La mamá está en el exterior con la menor y la persona que le reconoció tampoco está en Bolivia, no se sabe en qué parte del mundo, está en el exterior. En ese caso, ¿cuál sería la petición, distinguido doctor? Ya nos encontramos en una situación más compleja, puesto que el resultado del ADN es muy importante, ¿no? Para determinar la verdad biológica. Manejamos presunciones legales cuando notificadas las partes, estos no comparecen a la prueba de ADN. En su caso, obviamente, se va a notificar a ambos o demandados si se desconocen sus domicilios a través de dictos. Y como quiera que se va a combinar a que asistan, y si no asistieran, obviamente se va a generar una presunción en contra de estos. Y con la presunción que establece el artículo 30, se podría emitir una resolución favorable de acuerdo a lo que se ha demandado. Pero acá, por ejemplo, hay un conflicto, digamos, de interpretación de las autoridades judiciales que dicen que para que genere este efecto de presunción del artículo 30, el no someterse a la prueba, debemos hacer combinatorias con notificación personal en sus domicilios reales, dice, para que sea efectiva la combinatoria y que no aplicaría por edictos, puesto que no van a tener conocimiento. Pero eso es una interpretación que está haciendo ese juzgador. Pero ahora vamos a entender que si se ha intentado ubicar sus domicilios reales, no se ha logrado, hemos seguido todo el procedimiento con CEGIP, CEDESIP, y luego hemos logrado una citación mediante edictos a través del sistema Hermes, que es un sistema que nos permite publicarlo vía Internet, y vía Internet desde cualquier parte del planeta, con cualquier explorador de Internet, puede uno poner su nombre y encontrar si es que está un edicto en el sistema Hermes, ¿no? Más efectivo. Entonces, de esa forma se va a intentar. Yo entiendo que deberíamos de combinar y estas combinatorias también hacerles notificar a través del sistema Hermes para garantizar que se acceda a estos sujetos que están en el extranjero a que puedan tener conocimiento de esta causa y que puedan ellos asumir defensa. Y en el caso de que no lo hagan pese a estas combinatorias, nosotros pedir la aplicación del artículo 30, que es la presunción en contra de estos que no quieren someterse a la prueba. Y obviamente cuando uno demande va a decir, este es el padre biológico y este no es, y como no se someten a la prueba, se va a creer lo que se diga en la demanda mediante la presunción. Esa sería mi respuesta, doctor. También espero haber respondido. Muchísimas gracias, doctor. Muy bien.
Estimados colegas, ¿alguna otra pregunta más? Bueno, creo que se acabaron las preguntas. Estoy feliz porque he notado que se ha captado la atención de ustedes, de que por lo menos ha llegado el mensaje, la información, la posibilidad de entender que las premisas normativas no son estáticas, se las pueden reinterpretar para acomodar al conflicto que queremos solucionar. Es posible reconstruir las premisas normativas y que, bueno, ya hemos conocido los tipos de acciones en materia familiar. Vamos a consultar por última vez, si es que no hay preguntas, a nuestro querido coordinador del curso para que dé por concluido el curso si es que ya no hay preguntas. Hola. ¿Sí? Doctor, una Adelante. preguntita. Buenas noches, doctor, y a todos. Doctor, Buenas noches. tal vez no es de la materia, doctor. Quería preguntarle tal vez, doctor, ¿qué pasa, digamos, para hacer un divorcio, digamos, que tengan consentimiento de ambos, es decir, que estén de acuerdo, doctor? ¿El procedimiento es el mismo, doctor? Tal vez una orientación, por favor, para que no se extienda mucho el plazo, digamos. Muy Gracias, bien, doctor. y a propósito va a servir un poco de comunicación. Les comento que los juzgados del EPISUR en materia familiar, el primero y el segundo, que trabajamos en forma coordinada, estamos prestando servicios de atención inmediata de determinados trámites. Por ejemplo, el trámite de homologación de asistencia familiar, cuando están ambos progenitores que han convenido en un acuerdo, puede ser que tengan su acuerdo, ese acuerdo donde han establecido la asistencia familiar, pueden venir con su acuerdo que esté notariado o que no esté notariado, no importa, pueden traerlo y en forma conjunta. Doctor Gonzalo, creo que su micrófono se ha activado. Entonces, pueden traer ese su trámite para que nosotros lo atendamos en forma inmediata. Presentan a plataforma, en plataforma están instruidos a recibirles e inmediatamente subir su trámite al juzgado de turno. Hay 2 juzgados y a cualquiera de los 2 que les corresponda, inmediatamente se va a emitir una resolución de homologación y se va a proceder a la notificación de la parte demandante y la citación de la parte demandada, eso en forma inmediata. Entonces, los trámites de homologación que se presenten en forma conjunta van a merecer este trámite de homologación inmediata. Ahora, con relación a la acción de divorcio, donde la única pretensión es el divorcio, también estamos prestando ese servicio de atención inmediata. ¿Qué significa? Que los cónyuges con su demanda presentada en forma conjunta, lo presentan a plataforma, inmediatamente suben con la encargada de plataforma al juzgado que sea de turno. El juzgado que sea de turno, el primero o el segundo, les van a atender en forma inmediata, admitiendo su trámite y convocándoles a la audiencia de ratificación en el acto. Es decir, van a subir, van a pasar a despacho del juez a ratificar su voluntad de divorciarse, que es un requisito para el divorcio, la ratificación ante la autoridad judicial. Ratificada esa voluntad en forma inmediata, se va a emitir la sentencia y se les va a notificar también la sentencia emitida en forma inmediata. Es posible que, si es única pretensión, ustedes también decidan en audiencia renunciar a su plazo de apelación y pedir la ejecutoría. También vamos a atender eso de modo tal que el trámite esté concluido y solamente quede entregarles la provisión ejecutorial y la notificación al CERECI. Entonces, quiero, además de informarles, hacerles conocer que esto ya lo estamos haciendo con relación a la homologación, y son años que estamos haciendo este trámite de atención inmediata. Con relación a los divorcios, hemos comenzado este año y ya tenemos varios de estos trámites que lo estamos realizando. Les invito a que puedan hacer uso de ese servicio, pero debo explicarles que es en la EPISUR.
En los juzgados de la capital, cada autoridad judicial tiene su propia interpretación, lamentablemente. Unos aceptan la presentación conjunta, otros no. Unos llaman sí o sí audiencia de ratificación de voluntad, otros, si hay acuerdo, directamente sacan sentencia también. Bueno, es la dirección que cada autoridad judicial está otorgando, pero nosotros en la EPISUR, como en una feria anterior que hemos tenido, hemos explicado los servicios de atención inmediata que estamos prestando. No son los únicos dos, es toda pretensión que pueda ser presentada, inclusive en forma verbal, porque la norma establece esa posibilidad cuando existe un acuerdo. Si existe un acuerdo y no va a haber controversia, puede ser una rebaja de asistencia familiar, incremento de asistencia familiar, cesación de asistencia familiar. Entonces, algunos aspectos que no son controvertidos, que ambos están de acuerdo y lo que quieren hacer es optimizar tiempo, gasto, para no someter a todo un juicio y presentarse en forma conjunta y lograr su homologación directa. Entonces, están invitados, colegas, y para que también puedan compartir esta información, que lo hemos hecho, está en los medios de comunicación, estos servicios que estamos prestando en la EPISUR. Espero haberles respondido, doctor. Estimado doctor, una sola aclaración al respecto. Me gustaría saber hasta dónde llega la jurisdicción de la EPISUR hacia el norte, voy a decir, de la ciudad. Viniendo, por supuesto, de la zona sudeste, porque en alguna oportunidad hay como decirle, hay como un conflicto de jurisdicción. Sí, voy a aclararle, doctora, somos juzgados desconcentrados, pero nuestra competencia es toda la provincia cercana, absolutamente toda. Atendemos asuntos, puede ser de la zona norte, zona oeste, zona central, no estamos diferenciando, solamente tiene que ser las reglas de competencia, ¿no? Las 3 reglas de competencia, que el domicilio del demandante, del demandado o el último domicilio conyugal esté dentro de la provincia cercado, de toda la provincia cercada. Ya no existe ese conflicto de competencias, ya ha sido resuelto, ya nos han instruido que debemos conocer de todos los lugares de la provincia cercada como tal. O sea que pueden presentar también, por lo general traen de la zona norte, inclusive algunos que viven en central, zona central, y su pareja vivía en Quillacollo, igual han traído y lo han presentado, ¿no? Entonces son cosas que no merecen mayor espera, digamos, porque son cosas simples que se les puede atender siempre y cuando no haya controversia, ¿no? Si hay controversia, obviamente tiene que seguir su curso regular. Muchas gracias, doctor. Muy bien, ahora sí, si tenemos alguna otra pregunta. Creo que ya no tenemos preguntas. A nuestro coordinador, si está en línea, doctor. Bien, doctor, en caso de que, bueno, ya no haya ninguna otra pregunta, entonces estaríamos terminando con este curso. Quisiera agradecerle nuevamente en nombre del Colegio de Abogados por compartir con todos nosotros sus conocimientos y esperamos poder contar también con usted para futuros cursos. Doctor, muchas gracias y muchas felicidades también por su curso y que tengan todos buena noche. Muchas gracias, doctor, y siempre vamos a estar prestos para eso. Muchas gracias a todos y todos, colegas. Estoy muy feliz de haber compartido en esta nueva ocasión y esperemos volvernos a reunir en otra con otro tema también. Muchas gracias y buenas noches. Hasta la próxima. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas Gracias. noches. Muchísimas gracias, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Buenas noches, doctor, y mil felicidades. Gracias, doctorita. Buenas noches. Hasta la próxima.